Muy buenas tardes, nos encontramos en otro viernes de neurociencia con la comunidad de expertos de Happiness y hoy estoy muy feliz porque tengo a una persona que conocí desde mis inicios en todo este universo del emprendimiento digital. Es el doctor Carlos Niebles y nos conocemos, doctor, hace más o menos como un año y medio tal vez, cuando lo contacté y le invité a un evento que tuvimos sobre un tema del liderazgo político y él trabajaba un tema muy importante acerca de la neurociencia. Pues él se define básicamente como un emprendedor, un neurocientífico o un neurólogo, es médico y es además profesor. Es especialista en neurociencias y crecimiento personal y trabaja como neurólogo en algunos de los principales hospitales de Colombia. Ha trabajado por más de 25 años la medicina y 20 años la neurología. Además de eso, es profesor de medicina y neurología hace más de 15 años y es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y miembro también de la Sociedad Estadounidense de Epilepsia y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y próximamente miembro de la comunidad de expertos de Happiness, por supuesto. Y él va a trabajar con nosotros un tema que reviste mucho interés para quienes estamos acá, que es el tema de neuroliderazgo y bienestar. Bueno, como sé que no te gusta que te digan doctor, así seas médico, pues vamos a llamarlo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás conectado con nosotros? Yo estoy desde Bogotá, Colombia, y yo digo que siempre que no tengo la bata soy Carlos. Entonces, la mayoría del tiempo soy Carlos, gracias a Dios, porque creo que es importante para mí, por lo menos es importante esa parte. No estoy en contra del que se mete vive en su profesión, pero creo que nosotros somos muchas cosas además de lo que, de lo que estudiamos y nos define más lo que somos y lo que hacemos que lo que tenemos. Es como, eh, y siento que a veces el doctor es una barrera a veces para algunas personas. Qué bueno es andar por la vida sin etiquetas y sin rangos. Qué bueno es andar desde lo que somos cada uno de nosotros. Bueno, Carlos, entonces ya puede poner, si gusta, la presentación. Nos preparó una presentación especialmente para este grupo alrededor de los temas de neuroliderazgo y bienestar. Y yo lo invité a ser parte de la comunidad de Happiness porque conozco el recorrido de Carlos, sé lo que ha trabajado, sé las publicaciones que ha tenido y entonces bueno, es un gusto que ya hagas parte oficialmente de este espacio llamado Viernes de Neurociencias. Carlos, este espacio es tuyo, más o menos 20 minutos, Carlos nos va a compartir su contenido y luego, ya sabemos, vamos a abrir nuestros micrófonos, vamos a hacer preguntas. Este es un espacio que creamos para ustedes, es de ustedes y para ustedes. Entonces, Carlos, adelante. Ok, ahí estoy cuadrando mi cronómetro para ver cuánto tiempo tengo. Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación, Ángela. Desde la primera vez que hablamos siempre hicimos clic y nos las hemos llevado súper bien. Creo que lo mismo va a pasar con la comunidad que seguramente está formando porque las cosas se parecen a sus dueños o a sus creadores. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Hoy voy a compartir algo que es muy, muy breve sobre el neuroliderazgo y bienestar. Y bueno, creo que lo primero es hablar del bienestar, porque eh, estamos como en un exceso de información, de muchas cosas, y una de las cosas que está pasando y que hace mucho rato viene pasando en el mundo médico, que es uno de los mundos donde yo me desenvuelvo, es que no hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace. Y el bienestar o el estar bien implica una relación entre quién soy, lo que hago y después lo que tengo. Y yo pienso que el bienestar siempre va a tener unos pilares. Para mí son tres pilares lo que tiene el bienestar. Tiene un pilar físico, un pilar emocional y un pilar espiritual. Y dependiendo de cómo estén esos pilares, pues uno se va a sentir o su estar va a estar bien o no va a estar bien. Pero no es un equilibrio constante. ¿Sí? A veces, por ejemplo, con la palabra felicidad se transmite como si fuera un equilibrio constante. Y no puede ser un equilibrio constante sencillamente porque el mundo no es constante, porque nuestro cerebro no funciona de una manera constante,
porque nuestro cerebro está cambiando segundo a segundo, yo diría microsegundo tras microsegundo está cambiando. Y es importante tener eso en cuenta, porque eso nos permite ver los extremos, el espectro, ¿sí? A mí me gusta definir la, la neurociencia o al cerebro como un edificio de tres zonas, ¿sí? Una primera parte que tiene que ver con los sótanos, como lo llamo yo. Entonces, en el sótano de un edificio está el acueducto, el desagüe, por ahí entra la red eléctrica, entra la red de telefonía, sale la red de telefonía, y esa parte del sótano es lo que conocemos como cerebro reptil. Después viene una parte muy importante de ese edificio que es nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso, y es un balcón de 360 grados, desde el cual yo voy a elegir mi vista. Hay personas que le pusieron muros al balcón. Hay personas que los vidrios del balcón los pintan de negro. Hay otros que hacen vitrales. Hay otros que quitan los vidrios. Pero es nuestra opción. Y eso es lo que hemos conocido como cerebro emocional. Y después, en la tercera parte del edificio está el penthouse, ¿sí? El penthouse, que es de donde aparentemente se toman las decisiones y es la razón, pero no. No, nosotros, no, a mí me gusta una frase que dice que somos seres emocionales, ¿sí? Que basados en la emoción tomamos decisiones que razonamos. Pero las decisiones de la razón son muy poquitas. Y ese tercer piso del penthouse es eso, es la razón. Y volviendo a lo de los pilares, entonces, ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde estaría el bienestar? Y el bienestar estaría en ¿dónde? Y esto es como una historia, esta diapositiva al final puede ser una historia de la filosofía o del pensamiento filosófico de la humanidad, porque está el estómago, el corazón y el cerebro. Y el cerebro entró en la ecuación hace muy poco tiempo. Nosotros vimos las neuronas, que sé que todos tienen más o menos claro eso. Nosotros vimos la primera vez que el ser humano vio una neurona, lo hizo Santiago Ramón y Cajal, y fue en 1900. Él recibe el premio Nobel, creo, si no estoy mal, 1902, 1903. Y es cuando el cerebro empieza a tener cierta relevancia. Aunque el estudio del cerebro curiosamente empieza con Descartes en las catacumbas de Londres, todos allá metidos, o en las ciudades todos escondidos, porque era prohibido estudiar los cadáveres, y ellos empiezan a verlo y ven el cerebro como algo muy blandengue, como muy fofo, como muy insignificante. Y esa era la corriente. Si recordamos, los griegos, los egipcios, perdón, lo primero que hacían era que cuando alguien fallecía era sacarle el cerebro. Le abrían un hueco por la nariz y dejaban que cayera el cerebro, y porque eso no servía para mucho. Ese era como un radiador, como el órgano donde salían los flujos de energía. Y bueno, entonces después empezó la era o la humanidad vivió en la era de los intestinos. Ahora estamos regresando con otro afrontamiento a la era de los intestinos, pero recordamos en nuestros dichos populares que nuestras abuelas decían que a los hombres se les conquistaba por el estómago. Y hoy sabemos que es muy cierto, porque la comida puede producir la mayoría de las sustancias con las que se comunica nuestro cerebro es producida en los intestinos, y si nuestros intestinos no están bien, pues nuestro cerebro no está bien. Y recordamos entonces una frase que decía mente sana en cuerpo sano, y esa frase es bidireccional. No puede haber un cuerpo sano con una mente enferma, y no puede haber una mente sana con un cuerpo enfermo. Y lo decía
Aristóteles o Epíteto, ahorita no recuerdo cuál de los dos es, hace muchos siglos, iniciando esta parte del siglo IV, siglo XI, en esa fracción surge esa frase. Y después empezamos a tomar la relevancia del corazón, ¿sí? Y empezamos a tomar el corazón como el órgano que definía la vida. Y la vida se definía si el corazón estaba latiendo. Y durante mucho tiempo usamos que estar vivo era tener la sangre caliente, porque la sangre era el que venía del corazón, ¿sí? O hemos dicho para señalar a un ser humano que se comporta no de acuerdo a las reglas, dice, es que él no tiene corazón. Y hasta hace unos 20 años quizá, 30 máximo, empezamos a girar hacia el cerebro. Y entonces la vida empezó a tomar una relevancia cerebral. A pesar de que Hipócrates decía que del cerebro y solo del cerebro salen nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestras tristezas, nuestra felicidad, nuestro placer, ¿sí? Que a través de nuestro cerebro veíamos el mundo. Entonces el bienestar podría tener estos tres pilares, ¿sí? El estómago, el corazón y el cerebro. Y lo podría yo curiosamente relacionar con emociones, sentimientos, pensamientos. Y podría yo decir, ya hablando de la parte de neuroliderazgo, que el cerebro humano, y es una teoría que ha sido muy aceptada porque es fácil de entender, tiene tres partes. Tiene el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro primate. Y el cerebro reptil es como la parte más primitiva, es ese sótano del que yo hablé del edificio. Y el cerebro reptil en bienestar nos afectaría porque tiene tres respuestas: ataque, huida y parálisis. Y si muchas veces esas tres respuestas pueden ser usadas para el bienestar, la mayoría del tiempo no son usadas para nuestro bienestar. Es lamentable saber que el 95% de las veces estoy en cerebro reptil. Estoy o paralizado, o atacando, o huyendo. Sé que en este grupo ahorita no, que nosotros estamos o en el emocional o en el racional. ¿Sí? Que nuestro reptil puede estar un poco tranquilo ahorita. ¿Sí? Y el bienestar tiene que ver con ese dominio de ese reptil. Porque si yo no puedo dominar el reptil, pues no va a poder pasar a la emoción. Y el cerebro emocional viene con los mamíferos. Y es curioso ver porque los reptiles no arman comunidades. Los mamíferos arman comunidades. ¿Sí? Si ustedes ven, todos los mamíferos tienen comunidades. El mamífero no es un ermitaño. El mamífero tiene unas comunidades que tienen una organización, ¿sí? Una organización piramidal. Pero siempre la comunidad está pegada por la emoción. Y ahí empieza el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque después de que se da esa base anatómica y fisiológica es cuando el ser humano puede empezar a formar comunidad, o los primates o los precursores de los humanos pueden empezar a formar comunidades, y aparece el cerebro racional, que a mí como neurólogo me cuesta trabajo la racionalidad de ese cerebro, porque nos han dicho que el cerebro racional es la corteza. Y cuando yo le explico esto a los estudiantes de medicina o de neurología, yo les digo que el cerebro es funcionalmente muy organizado, está muy organizado. Dice, lo que está hacia adelante se mueve, lo que está hacia atrás siente. Lo que está hacia adelante se mueve, lo que está hacia atrás siente. Esa es toda la organización del sistema nervioso. Y me gusta siempre lanzar este desafío: muéstrame una estructura que no cumpla con eso.
Todas las estructuras de nuestro sistema nervioso cumplen con esa organización. Entonces, lo que llamamos cerebro racional, o sea, la corteza tiene una parte que siente y una parte que se mueve. Y es la parte que se mueve, la parte de la volición, de la voluntad, de las funciones ejecutivas, lo que ha tomado relevancia en los últimos 15 años, 20 años, ¿sí? Y entonces todas las funciones ejecutivas son funciones de adelante. Son funciones que buscan llevarte hacia algún lado, ¿sí? Y el bienestar, ¿qué tiene que ver eso? Mientras que el reptil me paraliza, el racional me lleva hacia alguna parte, me mueve. Y pensando en esto, yo me empezaba a cuestionar, porque nuestra comunidad se llama Happy. Tiene dentro de su palabra la palabra happy, felicidad. Y yo creo que lo que ha ido avanzando no es la cultura de la felicidad, sino la cultura del placer. Y nos hemos confundido entre lo que es la felicidad y lo que es el placer, como nos hemos confundido entre lo que es amar y lo que es querer. Y eso ha llevado a una crisis social, que bueno, nos está consumiendo y que, bueno, afortunadamente, aunque suene contradictorio, llegó la pandemia y llegó la pandemia para que repensáramos las cosas y llegó la pandemia para que reestructuráramos y llegó la pandemia para que analizáramos si nuestra vida era felicidad o era placer. Y la pandemia de tajo quitó muchas cosas placenteras que venían de afuera. Y cuando yo lo veo desde el punto de vista de la neurociencia o la neurofisiología del cerebro, el placer es algo que dura corto tiempo. ¿Sí? Todas las actividades placenteras tienen como características que duran corto tiempo. ¿Por qué? Porque el flujo de dopamina, que es como la hormona predominante o el neurotransmisor predominante en esta experiencia placentera, sube. Pero es como si yo tengo un estadio al que le caben 50.000 personas, pero tiene solo 2 entradas. Y llegan las 50.000 al mismo tiempo, no van a poder entrar. De pronto pueden entrar 1.000 por cada entrada. Y saturan la entrada y no pueden entrar más. Eso es lo que pasa con el placer. Y contrario a lo que pasa con la felicidad. Y escogí estas dos imágenes porque en una hay como una fiesta, como una rumba, como un concierto, como un festejo. Y en la otra hay un niño. Y a mí me parece que la felicidad se parece más al niño. Sí, al niño que lo intenta y lo intenta y lo intenta y tiene un objetivo. Si nosotros recordáramos lo que es ser niños, seríamos felices. El niño no se enreda. Yo nunca he visto un bebé, nunca me ha tocado en la práctica, inclusive los que nacen con problemas, que hayan dejado de intentar. Yo nunca he visto un bebé que diga, no, ¿sabes qué? Me he caído 250 veces en los últimos 5 minutos. Esa vaina de caminar no va conmigo. Que camine otro. No, él vuelve y se levanta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando camina. Porque lleva ese bichito de la felicidad. ¿Sí? Se ha dicho que la felicidad hay que buscarla. Lo que no se ha dicho es cómo. Y ahí creo que todavía estamos afrontando muchas cosas, aunque a mí me gusta mucho la filosofía y los estoicos, que es como la corriente filosófica que más me gusta a mí, están buscando siempre la felicidad, pero la están buscando de un modo práctico y la están buscando con un desprendimiento, con lo que lleva al hacer. Y sé que los que estamos aquí lo hemos sentido. El empezar un proyecto te da placer. El verlo cómo crece paso a paso, con sus frustraciones, con sus aciertos, con sus desencuentros, con sus equivocaciones, con sus aprendizajes, te da felicidad. ¿Sí?
Y nos equivocamos, pienso yo muy desde mi silla, que nos equivocamos cuando creemos que la felicidad es algo continuo y que es estar sonriente todo el día. Y nos negamos el permiso de sentir, nos negamos el permiso de ser, nos negamos el permiso de que nuestro cerebro se desarrolle también. Y voy a mostrarles esta diapositiva que fue algo que es de nuestra creación. De nuestra creación, espero que no te haya mordido muy duro, Luisa. De nuestra creación, que hace parte de mi empresa, y mi esposa y yo, mi esposa es neuropsicóloga, y nos dimos cuenta que el desarrollo cerebral tenía mucho que ver con una pirámide famosa. ¿Sí? Tenía mucho que ver con la teoría de John Maslow en su pirámide. Y si nos dimos cuenta que si llevamos a las personas usando la neurociencia, paso por paso, esas personas van a poder avanzar y poder desarrollar cada una de esas estructuras cerebrales. Y decimos, en el reptil está nuestra actitud y está la forma como nos comunicamos. Y es curioso porque nosotros creemos que el lenguaje, la palabra hablada, tiene una fuerza poderosa. Y cuando uno empieza a estudiar programación neurolingüística, coaching, otras cosas, se da cuenta que el poder de la palabra hablada es el menos. Tiene mucho que ver los gestos, el tono, lo que se transmite. ¿Sí? Y eso es comunicación. Pero con la persona que más hablamos es conmigo mismo. Ahora, somos muy duros usualmente para hablar con nosotros. Y resulta que ese es nuestro reptil hablando. Cuando nos poníamos a pensar, el reptil habla en ataque, huida o parálisis. No quiero hablar o te ataco porque tú me estás diciendo cosas que pueden ser ciertas, que yo me lo dices para que quiera mejorar, pero mi reptil no me deja. Y entonces adopto una actitud. ¿Sí? Y nuestro programa tiene que ver con los superhéroes porque, por ejemplo, Aquaman para mí es el rey de la comunicación. ¿Se acuerdan? Aquaman llama a todas las criaturas del mar para que puedan trabajar con él. Y dentro de nuestra cabeza hay un mar, porque dentro de nuestro cerebro hay un universo. Ya sabemos que tenemos, bueno, no lo sabemos porque al final nadie las ha contado, pero decimos que aproximadamente tenemos 100 billones de neuronas. Y a esa frase le falta el pedazo más importante, y es que tenemos 10 veces más glía. Y las células de la glía nos han dicho que eran para sostén, para pegante. Pero ¿será que la naturaleza desperdicia 10 veces una sola cosa solo para sostener? ¿O será que no sabemos para qué sirve la glía todavía? ¿Sí? Si nosotros podemos, y lo hemos sentido en los estados de fluir, cuando uno fluye, ese estado de, de, de rendimiento élite, de rendimiento al máximo, es que hay un conjunto de estructuras conectadas. ¿Sí? Y la comunicación nos permite hacer eso, conectar las estructuras. ¿Para qué? Para cambiar nuestra actitud. Y ahí estamos en el cerebro reptil. Pero resulta que hay puentes entre el cerebro reptil y el emocional y el racional. Ellos no es que estén conectados íntimamente 100%, no hay puentecitos. Y entonces diríamos que el cerebro reptil, por ejemplo, tiene más neuronas o tiene más células que el emocional y que el racional, porque cada vez que va subiendo hay menos células. ¿Sí? Pero el de arriba tiene más capacidad de procesar o de decidir que el de abajo. ¿Sí? Pero como el de abajo tiene más fuerza, es como si voy a pelear una batalla y uno tiene 100,000 soldados y el otro tiene 1,000 soldados. Pues va a ganar el de 100,000, pero si yo he pasado de 100,000 soldados en uno y 1,000 soldados al otro en 1,000 o a 500 generales, pues ya la cosa empieza a cambiar.
porque el de arriba tiene más armas estratégicas y el de abajo va a ganar por la fuerza de la física inicialmente, pero después no. Eso lo va haciendo nuestro cerebro, él va como cambiando el músculo, es como un bíceps o un tríceps que nos ejercita. El puente entre el cerebro reptil y el emocional son las fortalezas y los talentos. Es que empezar a descubrir quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y para eso yo creo que lo mejor es volver a ser niños. Cuando nosotros pensamos en nuestra niñez es cuando hemos tomado las decisiones de lo que estamos haciendo hoy. Si lo disfrutamos hoy. Si no lo disfrutamos, lo más probable es que nos hayamos desviado de esa decisión que tomamos cuando niños. Y entonces llega uno al cerebro emocional y son los hábitos y los principios. Porque los hábitos son una forma de hacer todos los días. Nosotros todos tenemos hábitos. Y la neurociencia de los hábitos vive cambiando. Inicialmente se popularizó que eran 21 días para cambiar un hábito. Después dijeron que 66. Y ahora están diciendo que no saben, que depende de qué tan fuerte sea el hábito. Y que depende de qué hábito vaya a cambiar. ¿Sí? Pero hemos visto personas que cambian hábitos en segundos. En programación neurolingüística uno ve cambiar eso en segundos, minutos. ¿Sí? Uno lo ve cambiar muy rápido. Y eso nos recuerda que nuestro cerebro tiene una función que es sumamente importante y es la neuroplasticidad. Y eso hace parte de lo que es el bienestar. Porque el bienestar tiene que ver con la neurogénesis, que es la creación de nuevas células cerebrales. Otra cosa que cambió en los últimos 15, 20 años. Yo cuando estudié neurología me decían que las neuronas, y aprendí eso, las neuronas no se regeneran. A usted se le muere una neurona y se murió, y ya. Y usted el día que nació al día que se murió va a tener menos neuronas. Resulta que eso no es cierto. Resulta que sí podemos regenerar neuronas. Sí, resulta que hay unas actividades específicas para regenerar neuronas. No son todas. Y entonces hablamos de la neurogénesis, después hablamos de la neuroplasticidad. Nos decían, sobre todo en la psicología, no se puede cambiar genio y figura hasta la sepultura, dice un refrán. Un refrán que está equivocado. ¿Por qué? O mal interpretado. Porque usted es un genio que puede modificar su figura hasta su sepultura. Le agregaría yo al refrán. Porque mi cerebro es mi porción de genio, ¿sí? Mi figura es la capacidad que tengo de moldearme. Y bueno, ¿hasta cuándo? Hasta cuando este mundo termine. Y eso lo puedo hacer con hábitos y principios inicialmente. Pero si ya me puedo hablar bien, manejo mi actitud, la gestiono, no quiere decir que no me salga de casillas, ¿sí? Porque a veces hay corrientes que pretenden llevar al ser humano a la máquina. Tengo conocimiento de cuáles son mis fortalezas y talentos, y ahí entonces en eso baso mis hábitos y mis principios. Entonces, ¿qué me falta? Me falta la acción volitiva. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, usando el puente que hay entre el cerebro emocional y el cerebro racional, aprendiendo a disfrutar el tiempo y a enfocarme. A mí me encanta la frase que le oí a uno de los más grandes para mí manejadores de tiempo, que decía que el tiempo no se puede manejar. Eso cuando le ofrezcan algo de manejo de tiempo, ni por allá vaya, porque eso no se puede manejar. El tiempo no se puede manejar, yo no puedo hacer nada. Es más, un segundo dura más que otro. Y si alguien tiene dudas, pues yo le sugiero que se meta en una piscina y cuente 30 segundos debajo del agua sin respirar. Y después cuando salga cuenta 30 segundos encima del agua respirando y a ver cuál le parece más largo. Y el tiempo es relativo. El enfoque, nosotros tenemos una estructura maravillosa entre el cerebro emocional y el racional que se llama tálamo. Y el tálamo yo lo explico
voy a mirar el tiempo porque ya me Vamos, pasé. vamos con 30 minutitos Ok, ya, bueno, Carlos. ya voy a terminar. El tálamo es la secretaria del gerente. Si miramos la corteza del gerente y el tálamo es la secretaria. Usted nunca va a poder hablar con el gerente sin que la secretaria le dé la cita. Eso no se puede. El tálamo que escoge lo que tú quieres, lo que tú decides ver. Ahora, si lo escogiste tú, si no lo decidiste tú, escoge lo que él quiere que tú veas. A todos nos ha pasado. En los matrimonios queda la esposa embarazada y uno empieza a ver mujeres embarazadas por todos lados. O hoy me compro la cartera esa bonita que quería y antes no se la veía a nadie, la acabo de comprar, salgo del almacén y no he llegado a la casa y ya la he visto 3 veces. ¿Por qué? Porque eso lo hace el tálamo. El tálamo aumenta nuestros niveles de atención y la dirige. Si yo les digo a ustedes que cierren los ojos en este momento y empiecen a escuchar los ruidos que están alrededor, esos ruidos solamente empezaron a oírse cuando cerraron los ojos y cuando yo les dije, y acabo de manipular su cerebro. Sí. Antes, antes usted no estaba oyendo esos ruidos, los ruidos estaban ahí. Y después, pues bueno, el tálamo invita a la corteza. ¿A qué? A que desarrolles un mundo sin límites adecuados, ¿no? Sin límites dentro de lo sano y ecológico, ¿sí? Y es ahí cuando tú empiezas realmente a usar tu cerebro en conjunto, no a que tu cerebro te use. Porque nos han dicho que nosotros usamos el 10% de la capacidad cerebral, el 15%. Yo no estoy de acuerdo. Nuestro cerebro siempre está funcionando. Ahora, Gracias, Carlos. No, qué interesante. Y sabemos que este es un tema que da para muchísimo más tiempo. Allí están los datos de Carlos para que también lo contactemos. Va a ser parte oficialmente a partir de la próxima semana de la comunidad de expertos de Happiness y eso me tiene muy feliz. Y bueno, Carlos ha venido a hablar de unos temas y a reforzar otros que ya habíamos abordado acá y eso es fundamental porque en la medida en que nosotros vamos recopilando esa información que hace parte de ese cúmulo de conocimiento que tenemos, pues mucho más se va a fijar en nuestra mente. Vamos, aquí tenemos una preguntita ya de Sergio. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Si tienen preguntitas, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y la hacemos porque es muy especial este espacio, Carlos. Ya te había hablado que es un espacio muy familiar, muy de la comunidad de expertos de Happiness para que vengamos y profundicemos en estos temas. Sergio nos dice que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. Todo se basa en aprender y a tomar buenas decisiones. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestro cerebro a tomar buenas decisiones cuando la mayoría de los pensamientos que se nos cruzan en el día son negativos? Y estamos hablando, Sergio, aquí quizás Carlos nos va a complementar desde lo que dice Joy Dispensa. Tenemos al día alrededor de 60,000 pensamientos y la mayoría de esos pensamientos son repetitivos. Entonces, lo que dice Sergio es muy cierto. ¿Qué herramientas tendríamos, Carlos? bueno, el mindfulness es una herramienta muy valiosa para gestionar pensamientos. Hay un ejercicio de mindfulness que a mí me parece muy valioso y que va por etapas, sin juzgarlo. ¿Por qué te va a ir mal hoy? Y eso es lo que se llama metacognición, ¿no? ¿Sí? Ahí empiezo a usar la metacognición, que es pensar sobre lo pensado. Entonces, ¿por qué te va a ir mal hoy? No, porque ahorita mi jefe me va a decir esto y esto. ¿Y por qué tu jefe te va a decir esto? A ver, tú sabes qué va a pasar en el futuro y así. Y tú lo haces todos los días y es como un músculo. Y se lo digo por experiencia. Yo tuve una depresión mayor. Entonces, estoy hablando además de la parte de mi vida personal. Las herramientas más valiosas fue esa, porque no es pensamiento positivo, es acción positiva. La acción positiva es la que cambia las cosas. No es el pensar positivo el que cambia, es el actuar positivo. Yo tengo miedo a ir a prender la luz de mi casa del primer piso porque está oscuro. ¿Cómo voy a cambiar eso? Bueno, bajo al primer piso y prendo la luz. Después de haberlo hecho, ¿sí? Entonces es por acción positiva que los pensamientos cambian, ¿sí? Acuérdense que el pensamiento es
es mentirse pensando, ¿sí? Porque la palabra es pensar y mentir, ¿sí? Y uno empieza a escoger sus pensamientos con ayuda de la corteza cerebral, de la corteza frontal y del tálamo. Eso, como todo, toma un tiempo, ¿sí? Pero en un momento, y hay una cantidad de herramientas. Yo no me levanto de la cama, y esa es una herramienta también para lo que me pregunta Sergio, sin hacerme la pregunta, 3 cosas por las que estoy agradecido hoy. Y no he salido de la cama. 3 cosas por las que estoy agradecido hoy. Y si no hay 3 cosas, no me levanto. Y te aseguro, después de 30 días, 40 días, 60 días, 90 días, se te vuelve costumbre. Estoy vivo, Dios mío, gracias porque estoy vivo. Acabo de abrir los ojos y veo, gracias porque veo. Ah, estoy respirando. Y entonces te vas a dar cuenta que no tienes 3 cosas, que tienes muchas cosas por las cuales agradecer. ¿Sí? Espero haberte dado un tip, Sergio, de cómo hacerlo. Gracias, Carlos. Me tocó conectarme por el celular porque el computador me está poniendo problemas y está allí como congeladito. Entonces, no sé si me están escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta, les agradecemos que levanten la mano. Aquí siempre usamos el plan B. Ustedes saben cómo somos Si quieres, nosotros. si quieres, Ángela, yo uso Leo porque aquí yo estoy viendo el chat. Ay, gracias, gracias. Voy a mirar si aquí Y, soy y- capaz de ver Iván, también el chat. Y tú me ayudas, Carlos, por favor. claro, claro que Gracias. sí. Muy Iván, amable. Iván Darío Saldarriaga dice, ¿cómo juegan las creencias en este tema? La creencia, ¿qué es una creencia? La creencia es algo a lo que tú te inventaste. Y lo voy a explicar desde la neurociencia y desde la filosofía. Descartes decía que los sentidos, que las cosas había que confiar, porque si no se podían ver, no se podían tocar, no existía, ¿verdad? Y esa fue la filosofía cartesiana, hasta todavía sigue gobernando, ¿verdad? Pero hoy sabemos que los sentidos son los más poco fiables del mundo. ¿Ustedes no han oído alguna vez una voz que lo llama o un ruido que ustedes interpretan como X ruido y no es ese, sino que es otro? ¿Sí? Ese es su sentido. Lo que vemos no es lo que vemos. Fisiológicamente, si mi camisa es azul, ¿verdad? Y tengo una camisilla negra, ¿verdad? Pues no, ni es azul ni es negro. Esto no tiene azul, por eso se ve azul. Y esto no tiene o tiene todos los colores y por eso se ve negro. Entonces, si ven cómo los sentidos nos engañan y nosotros hacemos interpretaciones de los sentidos. Lo que yo estoy tocando no es sólido. Usted le pregunta a un físico que yo estoy tocando madera, dice toco madera, pero eso está lleno de huecos, dice la física cuántica. Eso tiene más huecos que materia. Entonces las creencias se forman a partir de eso. Usted interpretó algo. ¿Basado en qué? Ni siquiera son de uno. ¿Sí? Si mi mamá le tenía miedo a las arañas, yo le empiezo a tener miedo a las arañas y resulta que a mí nunca me ha picado una araña, ni una araña me ha hecho nada, pero como cada vez que veía una araña, mi mamá brincaba y gritaba, entonces yo me metí en mi cabeza, me formé una idea de que las arañas eran malas. Y como yo nunca me he sentado a pensar sobre esa idea, a usar la metacognición sobre esa idea, de que las arañas no son malas y a mí nunca me ha pasado nada con respecto a las arañas. ¿Mm? Otra, todos hemos estado enamorados, espero. Espero que todos hayamos sentido eso, ¿verdad? Las cosquillitas en el estómago, el corazón acelerados, el sudor, porque voy a ver a la persona que quiero. Bueno, todos hemos estado muy asustados, ¿verdad? Por algo. Las cosquillitas en el estómago, el corazón acelerado y el sudor. Físicamente es igual. ¿Qué cambió? La creencia, la interpretación que tú le diste. ¿Sí? Cuando yo les propongo lo del día, al levantarse, les estoy
pidiendo que cambien creencias. Si yo, seguramente alguno de ustedes sí se dio cuenta, pero la mayoría de veces la gente no se da cuenta de lo que realmente se está haciendo. Yo estoy cambiando sus creencias. Estoy modificando el cerebro de cierta forma. No veo más preguntas por ahora acá. Gracias, Carlos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos con 44 minutos de transmisión. Lo usual son 45, entonces estamos con el tiempo súper perfecto. No sé si me están escuchando porque sigue acá la Sí, imagen congeladita, pero estoy hablando por mi celular. Entonces, Carlos, Angelita. ¿aló? Sí. Sí, ahí la pregunta es que la envié, no sé por qué se me fue por privado, pero le envié a Carlos la pregunta. Ah, ok. La pregunta es si las decisiones están condicionadas, si son racionales o qué papel juegan las emociones en esta toma de decisión. Yo no creo que haya sobre este mundo, sobre esta tierra, un ser humano que tome decisiones racionales. Toma decisiones emocionales que las explica con su razón. ¿Sí? Porque la razón de la neurociencia, la razón está para actuar. Más y la racionalización de todo nos lleva casi siempre a una parálisis. Yo creo que el ejemplo lo estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Los dirigentes no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque están buscando tomar decisiones que no tengan riesgos. Y cuando tú tomas una decisión, lo primero que te va a decir la razón es, dale, porque puede estar bien o puede estar mal. A mí siempre me parece curioso cómo a veces en las discusiones médicas decimos, no, yo voy a hacer lo mejor para el paciente. No, tú vas a hacer lo que tú piensas o lo que tú crees que es mejor para el paciente. Por eso en uno de los principios médicos es primero no hacer daño, que es el pilar de la medicina. Porque uno se pregunta más que si le va a hacer bien, es si le va a hacer mal. Y la razón es algo que tienes que entrenar. La razón es algo que vas a tener que entrenar. Y la razón es algo que a veces teóricamente nos dicen que, por ejemplo, bueno, la razón se supone que reside en la corteza prefrontal, pero la corteza prefrontal, que es esta parte de acá, no termina de formarse antes de los 21 años, por eso es que en algunos países se dice que la mayoría de edad es a los 21 años. Si yo fuera legislador, la mayoría de edad la pondría como a los 45, no a los 21, porque si bien está terminado, entre comillas, las conexiones no están hechas. Y creo que todos hemos sentido eso, que es después de cierta edad que nosotros empezamos a dominar, entre comillas, nuestros impulsos. Entre comillas es cuando la razón empieza a actuar. Sí, pero pasa mucho tiempo. Uno dice, no, yo hice una que otra barbaridad y no la volvería a hacer. ¿Por qué? Porque ahora tengo más conciencia. Qué bueno. Bueno, 47 minutos de transmisión. Muchas gracias a las personas que se conectaron hoy a este viernes de neurociencia, igual a los que nos van a ver por diferido, los que van a ver el video que también lo subimos a YouTube, por supuesto, hoy mismo y a nuestra plataforma de Happiness. Carlos, si quisieras dejarnos ya un mensaje final, una frase que recojas que tú nos has hablado, porque has trabajado elementos que, como lo decía, nosotros hemos venido reforzando a lo largo de estos meses emociones, sentimientos, pensamientos que los asociabas con tres partes del cuerpo, el estómago, el corazón, el cerebro. Y me encantó también esa diferencia que haces entre placer y felicidad, porque básicamente son cosas absolutamente distintas y creemos que la felicidad es el placer y nada más alejado de la realidad. No sé, Carlos, si quieras darnos un mensaje final ya de despedida a este equipo de expertos de Happiness y bueno, que ya te vamos a tener próximamente oficialmente dentro de esta comunidad. Y voy a valerme del Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, que dijo en 1902, el hombre puede, si se lo propone, ser el arquitecto de su propio cerebro. Sí, hoy hay más que nunca suficiente conocimiento para construir el cerebro que uno quiera.
¿sí? Curiosamente, hay menos conciencia de ese conocimiento. Siempre hay que permitirse, para mí, errar. Y porque cuando yo me equivoco, estoy construyendo. Si yo no me estoy equivocando, no estoy construyendo nada. Qué bien. Por mi celular, es que esto está funcionando muy extraño. El computador está medio bloqueado, entonces estoy aquí en el celular y Cristian Ramos tiene la manito levantada. Creo que sí, ¿cierto, Cristian? Correcto, Angelita, correcto. Gracias, Cristian. Desde Cali, Colombia, nos habla Carlos. Sí, no, básicamente gracias Carlos Alberto. Yo creo que es un excelente punto de amor entre ciencia y filosofía. Bienvenido a esta maravillosa comunidad y bueno, solamente era eso. Un abrazo fuerte para todos. Qué bueno que Muchas interviniste, gracias, Cristian. Cristian, porque justamente la invitación que les tenemos es que esta noche a las 7 de la noche, hora Colombia, vamos a tener un espacio muy importante con Cristian. Él nos va a explicar cómo manejar una de las redes profesionales más grandes del mundo, que es LinkedIn. Él lo ha manejado muy bien, nos dio unas clases privadas y quisimos que esto se hiciera público y que fueran muchas más personas las que se pudieran beneficiar de esta red profesional tan grande que es LinkedIn. Así que todos invitados esta noche a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de LinkedIn, que nos va a compartir Cristian durante 4 sesiones, hoy, mañana y el próximo viernes, y el sábado nos va a compartir 10 herramientas que a él le han funcionado muy bien para mejorar esa presencia y esa visibilidad en esta gran red para nosotros los profesionales. Entonces, ya tenemos también invitación para esta noche, programa para esta noche, Cristian. Muy A bien, las muchas 7. gracias. Invitados todos y básicamente pues yo sí les quiero compartir, no soy experto en esta red, sin embargo, en los últimos 6 meses he hecho algunas cosas que me han funcionado y básicamente es compartir eso que me ha funcionado y que ha dado unos resultados. Entonces es desde allí que les compartiré. Así es, 7 de la noche hora Colombia para Carlos que estaba preguntando, 7 de la noche hora Colombia y a través de todas las redes sociales de Happynar vamos a estar haciendo esta transmisión en vivo y les digo que Cristian es un maravilloso docente, tiene muchísima pedagogía y va a pasar de una vez a la acción para que tengamos una red social también que nos permite y nos posibilite tener estas conexiones y estas relaciones. Carlos, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y te recibimos de brazos abiertos en esta comunidad que ya es tu casa para que sigamos creando y construyendo. Y me encantará que estés en contacto también con el doctor Julio César, porque estoy segurísima que tienen muchísimo que trabajar juntos y muchísimos proyectos en los que construir. Bueno, a todos ustedes gracias y nos vemos esta noche para quienes tengan el espacio de vernos también con Cristian en este espacio que hemos diseñado para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.